Vamos a trabajar el tema de regla de tres compuesta. La regla de tres simple es dos razones. Y de esas dos razones que se comparan, se desconocía una cantidad. Ahora la regla de tres compuesta, hay más de dos razones que intervienen en ella. Siempre se sigue desconociendo una sola cantidad, pero se llama compuesta porque está conformada por varias razones, dos o más. Y entonces, acá, por ejemplo, tenemos nosotros que 5 litros de agua tienen un peso de 5 kilos y un costo de 8 quetzales. Entonces, ¿cuánto costarán 18 kilos? Que tengan un total de 25 litros. Entonces acá tenemos tres razones y lo primero que hacemos es ubicar una flecha con el sentido hacia abajo en donde está la incógnita. En donde está en este caso la incógnita es el dinero. Y vamos comparando cada razón con esta incógnita. Y sucede que si al aumentar una cantidad, una magnitud, la otra también aumenta, entonces esas dos razones son directas. Pero si al aumentar una cantidad, la otra disminuye, son inversas. Y entonces al ser directas, las flechas irían en el mismo sentido que va esta. Pero si la comparación me resulta inversa, la flecha va en el sentido contrario a la que ya dibujé acá de este lado. Entonces, obviamente, veamos, entre más litros quiero comprar de agua, sucede que debe haber un mayor costo. Entonces, al aumentar esta cantidad, esta también debe aumentar. Y eso me indica que son reglas de tres directas. Entonces, esta flecha va hacia abajo. Luego, comparemos. Entre más kilos hay del contenido de agua, entonces sucede que más costo debe de haber. De tal manera que acá, esta también es directa. Entonces, tengo ahí ya interpretada el tipo de regla de tres en la cual interviene cada razón. Ahora, el siguiente paso es escribir la proporción. Y empiezo escribiendo la que tiene la variable así como aparece. La variable quetzales, en este caso son 8, dividido x, es igual a el producto de estas dos razones. Y como son directas, las escribo así como aparece. 5 litros partido 25 litros multiplicado por 5 kilos partido 18 kilos. Noten que kilos se cancela, litros se cancela, y lo que me va a quedar es la incógnita de dinero. Pero como acá estas se están multiplicando, entonces, y son fracciones, procedo a multiplicarlas. Entonces tengo acá 8 quetzales partido x es igual al producto de 5 por 5, 25. Y recuerden que se canceló litros y se canceló kilos. Y ahora multiplico 25 por 18. Entonces nos queda una cuarta proporcional. De acá encontramos cuánto es la x. La x es un extremo, un medio, perdón. Y un medio se encuentra multiplicando los extremos. 8 por 450, me van a quedar quetzales. Y todo dividido dentro de 25. Entonces procedemos a hacer la operación. 8 por 450 dividido 25. Y ustedes me dicen cuánto les da. 16, licenciado. 16. Licenciado, disculpe, me confundí, son 18. Entonces acá tenemos, corrigiendo,
que estos son 18 quetzales. Los 18 kilos con 25 litros tienen un costo de 18 quetzales. Veamos otro problema. En nuestro ejemplo número 2, por ejemplo, si nosotros tenemos que en 4 días, 6 impresoras han impreso 100 libros. En 4 días, 100 impresoras han impreso 100 libros. Y queremos averiguar cuántos días tardarán 10 impresoras en imprimir 735 libros. Entonces, lo primero que hacemos es colocar una flecha en donde está la variable. Acá, en la variable días. Y el sentido elegimos hacia abajo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a comparar cada magnitud con la variable. Y entonces sucede que si al aumentar una, la otra también aumenta. La flecha iría hacia abajo. Pero si al aumentar una, la otra disminuye. O al disminuir una, la otra aumenta. Entonces eso es inversa. Eso significa que la flecha debe ir al contrario de esta que ya elegí hacia abajo. Entonces comparemos primero impresoras. ¿Qué sucede al estar imprimiendo los libros? ¿Qué sucede en que entre más impresoras tengo? ¿Qué pasa con que yo cuente con más impresoras? ¿Qué sucede con los días? Disminuye los Disminuyen los días, excelente. Entonces eso quiere decir que la flecha de esta de la magnitud impresoras debe ir hacia arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son inversas. Al aumentar una, la otra disminuye. Entonces esta flecha va hacia arriba. Pero ahora comparemos la magnitud libros con la magnitud días. Noten que ahora tengo más libros que imprimir. Entonces, entre más libros tengo para imprimir, ¿qué va a pasar con los días? Con la cantidad de días. ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? A ver, cuéntenme. aumenta. Aumenta, muy bien. Eso quiere decir que es directa, ¿verdad? Porque entre más libros, más días. Las dos aumentan. Entonces, como es directa, debe ir en el mismo sentido que está esta. Y como esta está hacia abajo, entonces esta otra debe ir hacia abajo. Y ahora colocamos la razón en donde está la variable 4 días. Esa X, 10. Y entonces acá, como esta, cuidado, esta de impresoras es inversa, se escribe inversa, es decir, el 10 va arriba y el 6 va abajo. Ese es el cuidado que tenemos que tener. Multiplicada por esta magnitud libros, pero esta es directa. Entonces se escribe así como está. 100 va arriba y 735 se escribe abajo. Y entonces tenemos que 4 días partido X va a ser igual a el producto este. 10%. Entonces 1, 2, 3, 1000. Solo le agrego un 0 por ser multiplicación abreviada. Pero esta sí la tengo que hacer, ¿verdad? 735, sí lo tengo que multiplicar por 6. 30 llevo 3, 18, 21 llevo 2, 42, 43, 44. Entonces tengo 4,410. 4,410. Eso significa que la cantidad de días va a ser igual, noten, al producto de los extremos dividido el medio conocido. Es decir, 4 por 4,410 dividido 1000. Y entonces, hagamos ahí
el cálculo ahorita. A ver cuánto nos da. Y me ayudan ahí a calcular eso, ¿verdad? ¿Cuánto les da? Recuerden que son días. Entonces, 17.64 días. Si quisiéramos darlo en horas, minutos, tendríamos que hacer otra regla de 3 para calcular. Veamos un ejemplo número 3. 5 obreros en 12 días hacen una zanja de 10 metros de largo por 5 de ancho, 5 metros de ancho. Y 12 de profundidad. Entonces queremos saber cuántos obreros son necesarios. ¿Cuántos obreros son necesarios para que en 7 días se haga una zanja de 15 metros, siempre de largo, por 12 metros de ancho y 14 de profundidad? Entonces, lo primero que hacemos es colocar una flecha en donde está la variable. Acá está la variable. Y vamos a comparar cada magnitud. La magnitud días con la de obreros. La magnitud largo de la zanja con obreros, ancho de la zanja con obreros y profundidad de la zanja. Entonces veamos. ¿A quiénes tengo menos días para hacer la zanja? Como tengo menos días, a ver, vayan participando. ¿Qué pasa con la cantidad de obreros que se necesita? Menos días. ¿Qué pasa con la cantidad de obreros? Más Aumenta. Aumenta, muy bien. Debe aumentar. Entonces, menos días, más obreros. Esta comparación acá me da una regla de 3, una proporcionalidad inversa. Entonces, como es inversa, la flecha debe ir hacia arriba. Ahí tenemos la flecha inversa. Ahora, comparemos la magnitud largo de la zanja. Como la zanja es mucho más larga, entonces, ¿qué sucede con la cantidad de obreros? Mayor longitud de la zanja, necesito contratar más obreros. Entonces, las dos aumentan. Como las dos aumentan, esta flecha viene hacia abajo. ¿Sí? Porque son directas. Ahora comparemos el ancho de la zanja. Igual, noten que ahora es de 12 metros de ancho. Como esta magnitud aumenta, también necesito aumentar el número de obreros. Y entonces tendríamos acá que es directa. La flecha viene hacia abajo. Y por último,
la zanja también es más profunda. Y entonces, como tiene mayor profundidad, también necesito contratar más obreros para realizar ese trabajo. Entonces, ahí hemos hecho el análisis del tipo de proporcionalidad que hay en cada magnitud. Ahora venimos y colocamos la razón en donde está la variable. 5 obreros es a X. Y eso es igual al producto T. Y observen, esta magnitud 10, como esta es inversa, 7 va arriba y 12 va abajo. Y se cancelan 10. Esta magnitud de longitud de largo es directa. Se escribe como está. 10 partido 15. Y se cancelan metros de largo. Por. Igual ancho es directo. 5 partido 12. Por profundidad es directo. Entonces se escribe como aparece. Se escribe 12 partido 14. Entonces aquí escribimos 12 dividido 14. Noten que ahora tenemos varias razones. 1, 2, 3, 4, 5 razones. Pero estas se multiplican. Se multiplican entre sí. Sin embargo, yo puedo simplificar. Entonces, desde acá, como lo que hay es una multiplicación, puedo aplicar lo que se llama la ley de cancelación. La ley de cancelación dice que cuando las cantidades son iguales arriba y abajo, siempre que haya multiplicación, se pueden cancelar. Entonces, este 12 lo puedo cancelar con este 12. Noten acá, este 7 con este 14. Como este 14 es 2 por 7, entonces se cancela un 7 y me queda un factor 2. Me queda un factor 2 en lugar del 14. Ahora observen, este 5 y este 15, los dos tienen quinta. Entonces la quinta es 1, aquí va a quedar 1. Pero acá 3 por 5 es 15, entonces se cancela un 5 y aquí queda un 3 abajo como factor. Y por último, este 10 y este 12 tienen mitad. Entonces me queda un 5 arriba y aquí abajo me queda un 6. Copio 5 partido X y vamos a ver el producto. Noten que arriba solo me quedó un 5. ¿Sí? Y abajo me va a quedar 6 por 3, 18. Y 18 por 2 me queda 36. Entonces, al encontrar X, yo debo multiplicar 5 por 36 partido 5. 5 por 36 partido 5. Sin embargo, le vuelvo a aplicar ley de cancelación. Se cancela el 5 y al final los días van a ser, o los obreros van a ser 36 obreros. Y observan, no tuve que hacer tantas multiplicaciones. Sin embargo, hagamos la prueba haciendo las multiplicaciones. A ver, alguien que me ayude. Si multiplico los números originales, 7 por 10, 70. 70 por 5 y por 12. ¿Cuánto da esa cantidad? 70 por 5 y por 12. 6.720. 6,000, perdón. 6.720. Acá los números originales eran 7 por 10 por 5 y por 12. ¿Sí? Volvamos a multiplicar. Es que me da 4,200 arriba. Con esos números originales. Sí, 4.000. ¿Sí? Ahora aquí abajo, los números originales eran 12 por 15 por 12 por 14. Multipliquemos 12 por 15 por 12 por 14. 30,240.
Eso quiere decir que ahora la X sería 5 por 30.240 dividido 4.200. Entonces hagamos esa operación. 5 por 30.240 dividido 4.200. Y me dicen cuánto les da. Sí, verificaron. 36 obreros. Nos da el mismo resultado. Acá se complica porque hago una multiplicación de factores que son muy grandes. Sin embargo, en el proceso de ir simplificando, por ejemplo, yo simplifiqué este 12, con este 12 los cancelé. Ahí quedó 1 y 1. Y 1, recuerden que no es tan difícil de multiplicar. Luego, ¿qué hice? Este 7 con este 14, los dos tienen séptima. Aquí es 1. Y aquí la séptima es 2. Entonces me quedó un factor 2. Luego, a este 5 y este 15, los dos tienen quinta. De este es 1. Y la quinta de 15 es 3. Entonces me quedó aquí abajo un 3. De tal manera que arriba solo me quedó 1 por 5, 5. 5 por 1, 5. 5 por 1, 5. Es este que tengo aquí. Y abajo me quedó 6 por 3, 18. Por 1, 18. Y por 2, 36. Luego, al buscar acá el medio, es igual al producto de extremos, 5 por 36. Dividido el medio conocido que es 5, pero volví a aplicar ley de cancelación que es 5. Porque son iguales, cuando hay multiplicación se puede hacer eso. Y me queda la respuesta 36 obreros.